Sagradas Escrituras en Isaías 61. Capítulo 60, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gracias, Padre, te damos. Maravilloso, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has regalado. Gracias porque nos ministras, nos enseñas, nos guías, nos adiestras. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Trae discernimiento a cada uno de nosotros, de los que escuchamos y que estamos recibiendo este mensaje. Dios, ayúdanos. Trae discernimiento de lo alto, Señor, el discernimiento de tu Santo Espíritu. Enséñanos, levántanos, capacítanos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Vamos a desarrollar un tema maravilloso donde la palabra nos revela que el mundo terminará cubierto de tinieblas. Y por eso he titulado este tema: levántate y resplandece. Levántate y resplandece porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es clara la palabra de Dios, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios nos muestra cómo las profecías se están cumpliendo y nosotros de ninguna manera nos vamos a preocupar por lo que dice la palabra. La mayoría de los cristianos que estamos despiertos, que estamos conscientes, que estamos bajo la opinión continua del Espíritu de Dios a través de su palabra, somos alertados, somos avisados. ¿Por qué? Porque somos amigos de Cristo y vamos a recibir la paz. ¿Por qué? Porque el mundo terminará en tinieblas, porque la política religiosa y todo lo que estamos analizando. Levántate y resplandece en medio de este caos, en medio de la oscuridad, en medio de la desdicha, en medio de las situaciones difíciles. Cuando no se ve luz, hay una luz. Tú y yo somos lámparas, somos luz. Entonces las lámparas se ponen arriba para que podamos alumbrar. Precisamente cuando el Señor nos llama en el tiempo difícil, tenemos que levantarnos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz, dice la palabra, y la gloria de Jehová ha caído sobre nosotros. He aquí, veamos por favor, quiero que leamos una cita, Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mire qué maravillosa palabra. La presencia de Dios, la gloria de Dios. Mientras más oscuro, la fuerza de Dios es vista en nosotros. Usted ve que en la oscuridad un cerillo que se prende es visto. Estamos conscientes nosotros de esto. Lo más trágico es que estas tinieblas alcanzarán a la iglesia también. Y vamos a ver de qué forma en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, la oscuridad cada día aumenta en las iglesias. Ahorita vamos a ver claramente a qué iglesia se refiere la Biblia. Jesús dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no le está hablando al mundo, le está hablando a el cristiano, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces dice, porque se ha multiplicado la maldad, entonces el amor de muchos cristianos se va a enfriar unos con otros. Habrá frialdad, distanciamiento. Lo estamos viendo, los padres contra los hijos contra los padres. Veamos Isaías 24:5 dice que la tierra será totalmente, dice, se destruyó, cayó la tierra, se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos. En Mateo 25:24 nos da razones fundamentales por las cuales nos demuestra dónde hemos llegado, porque hoy la ciencia ya no es ciencia. Cuando la misma ciencia dice que hay más de 3 o 4 géneros, es cuando la ciencia dejó de trabajar, porque la biología de la genética dice que solo hay varón y hembra. Si tiene las
cromosomas Y es varón. Si tiene las cromosomas XX es mujer, es hembra. Entonces, ¿de dónde la ciencia se está sacando hoy que hay 3 o 4 géneros? ¿Dónde está? Si está hablando de la genética, que el mundo ha llegado a esta crisis. ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces, todos los sistemas políticos. Mire, el comunismo cayó. Desde más de 60, 70 años, donde quiera que se practicó la ideología del comunismo, dice, viene practicando esta filosofía. Entonces, ¿qué sistema se está utilizando? ¿Por qué? Porque vamos a un solo camino, a una sola iglesia, y está aconteciendo según las noticias que usted ve. Habrá una sola iglesia donde dice que todos seremos uno solo, sin importar la fe y en quién cree. Eso es lo que se está cumpliendo según las palabras del Señor. Veamos. Según el ADN se comprueba que es imposible que la teoría de la evolución sigue activo en las escuelas, universidades, colegios. Entonces, nosotros no somos producto accidental de un animal, pero la palabra lo describe, que la ciencia se iba a contradecir genéticamente. Entonces, el tiempo nos está hablando. El tiempo nos muestra, el tiempo nos alerta, el tiempo nos enseña. Dice, alertas. Las alertas que nos viene mostrando a nosotros y nos enseña que en el tiempo que estamos, la oscuridad es terrible, terrible. No podemos nosotros ver que una ardilla se va a convertir en un caballo, ¿verdad que no? Entonces, tenemos que llevar y enseñar los principios, hombre y mujer, como Dios lo hizo desde un principio. En Lucas 18 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sin embargo, los cristianos, a pesar de todo lo que estamos atravesando, donde las personas ya no saben cuál es blanco, cuál es negro, ya no saben qué es bueno ni qué es malo, ya no saben cuál es la derecha, cuál es la izquierda, qué es dulce o qué es amargo. Es un relativismo increíble, filosóficamente, políticamente, en todas las disciplinas, en las academias, escuelas, universidades, colegios, en estos siglos, en este siglo lo estamos viendo. Veamos en el libro de Daniel, por favor, me gustaría que me siguieran con la lectura. Precisamente, hoy en estos tiempos, ya ahora ni esto se está usando, ¿verdad? Pero en Daniel, desde hace 2600 años, nos muestra a nosotros, nos muestra las profecías que hoy estamos viendo, anticipándose que Dios, como el primero y es el último, ¿verdad? Él es el único que nos dice cómo nació el universo, quiénes somos y a dónde va la humanidad. Y cuando sabemos dónde termina la humanidad, tenemos que prepararnos. No estamos en tinieblas. Nosotros tenemos la luz aquí en las Sagradas Escrituras. Tenemos que abrir nuestros ojos, más que todo en este tiempo. Cuidar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, cuidarlos, llevarlos. ¿Para qué? Para dejarles una herencia, no de casas, no de dinero, no de carros, porque esa es la preocupación de las personas. Ay, no le he dado riquezas a mis hijos, no le he comprado ni una casita, nada, no le dejo nada. No, la herencia más grande que nosotros le podemos dejar es la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la lámpara de mi vida que me enseña a caminar correctamente. Porque si tú y yo, dice, fallamos, el Señor los dirigirá. Herencia de Jehová son los hijos. Daniel 1, por favor, versículo 12. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, que como las estrellas en perpetua eternidad. Vemos en este versículo, lo mismo dice en el versículo 10, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Se refiere que muchos cristianos en este entonces, en este tiempo que vivimos, se van a purificar más y más cada día y cada día. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad? Por eso nos purificaremos cada día. Y a continuación nos dice en el versículo 10, y los impíos, los que un día, dice, llegaron a los pies, fueron a los pies de Cristo,
procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. El Espíritu Santo dice que los únicos que verdaderamente vamos a vivir sin temor, a vivir victoriosamente, a vivir levantando la luz de Cristo resplandeciente, somos los entendidos. Y para que podamos acercarnos y profundizar, veamos quiénes son los entendidos. Veamos en Deuteronomios capítulo 4, versículo 6. Fue el mensaje que Dios le dio a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces, vemos cómo va sistematizado conforme la palabra del Señor. Porque la palabra es un solo pensamiento, es un solo espíritu. Dice Deuteronomio 4, versículo 5 primero, dice: mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así conforme, porque el Señor nos ha mandado a guardarlos. En el versículo 6, guárdalos, ponlos por obra, porque esta es la sabiduría nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, dice, los cuales dirán ciertamente pueblo sabio, dice el versículo 6. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda, nos volvemos sabios y entendidos. Es imposible que en los tiempos que nosotros estamos viviendo hayan cristianos desobedientes, porque como esposos tienen que amar a sus esposas, como esposas tienen que amar y respetar a sus esposos, velar por ellos, como hijos respetar a los padres, porque es la primera bendición con promesa. Y cuando hacemos las cosas esenciales, las empezamos a vivir, entonces va a haber sabiduría para poder actuar. Nos vamos a volver entendidos. ¿Por qué? Porque prestamos atención. En una escuela, ¿quiénes sacan buenas calificaciones? ¿Quiénes son los alumnos? Los que siempre están prestando atención a lo que el maestro está enseñando, ¿verdad? Pero si están haciendo avioncitos, distraídos y jugando con nosotros, entonces definitivamente son reprobados, porque no prestan atención, ¿verdad? Entonces todos los estudiantes tienen que estudiar para poder ser aprobados, si no van a reprobar. Los que prestan atención son aprobados, porque el Señor dice a la obediencia. Mateo 24, veamos Mateo 24, versículo 38 y 39 y 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, casándose unos con otros, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Hasta qué? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo fue? No entendieron. Dice, ellos no entendieron. Vean ustedes, de todas las generaciones que han habido en la historia, ponemos la generación de David, de Sansón. Cristo es una generación específica. Y lo más enigmático que hay en esta explicación de Cristo es que Él dice, como en los días antes del diluvio, dice, estaban prostituyéndose, secuestrando, robando, violando y todos los ejemplos terribles. Pero ¿por qué el Señor menciona estas cosas? Jesús menciona que en ese entonces estaban comiendo y bebiendo, pero ¿qué es lo que dice? No es pecado comer, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que estaban corrompidos en sus embriagueces temporales. Y dice, estos no entendieron. Entonces, esos tiempos lo compara con estos tiempos. Hoy se van a casar unos con otros, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y vemos todo lo que vemos. Sabemos que esos tiempos, hoy dice que estamos en el tiempo de Noé y lo estamos viendo. Él no nos deja bien claro, ¿verdad? Pero no es que esté diciendo, oh, no se casen, no, está haciendo la comparación de ese entonces a hoy, a este entonces. Eso, la palabra del Señor está describiendo que no podemos convivir o contaminarnos nosotros. Tenemos que ser entendidos, somos entendidos, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Lo primerito que hacemos es pensar en la casa del Señor. ¿Cuándo en la casa del Señor? ¿Cuándo vamos a ser llenos? ¿Cuándo vamos a ir a ver? Porque las escrituras me enseñan, me muestran que la casa del Señor viene
voy, me llena, me habla, me restaura, me fortalece, me habla, aparta, quita, quebranta, cerrojo de hierro, puertas, hace pedazos. ¿Por qué? Porque Él es mi defensor, mi abogado. Él está conmigo como poderoso gigante. Dice que de Él viene. ¿De dónde? Dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Él nos ve en todo lugar donde estemos. Entonces, Él está vigilándonos 24/7, 365 todos los días. Entonces, nosotros, cuando, como Juan 5:39 nos muestra que la salvación, el poder de Dios, el Espíritu de Dios tiene el espíritu de transformar mi corazón. Dice en Corintios, dice, mirándonos cara a cara. Porque cuando vemos la palabra, cuando meditamos la palabra, es un espejo para mí. Porque es algo que entra en mi corazón. Es como cuando tú riegas la plantita que está seca, chupa rápidamente el agua. Entonces así es mi corazón, mi vida. Hay que seguir leyéndola, meditando, porque el Espíritu se vuelve carne y vida en mi corazón. No importa la situación, que estemos cansados, deprimidos, no importa. Él nos salva de las situaciones. Levántate y resplandece. ¿De qué? De medios, de enfermedades, de aflicciones, de situaciones, de ataques, de soledad, de tristeza, de cuántas cosas. Nada en este mundo puede robarnos el gozo, la paz, porque esa es la salvación, la paz que ha derramado en mi corazón. Él me da esa fortaleza. Él dice, no se turbe vuestro corazón, yo soy tu Dios que te fortalece, te levanta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No es la situación que está alrededor, no es los que te están atacando, porque dice, el que contra ti conspirare, ante ti caerá. Oh, eso es maravilloso. Cuando tú eres esa persona que el Señor depositas todas las cosas, no importa lo que sea, en su tiempo Dios va a corregir las situaciones que están afectando tu vida. Veamos. Ahora, ¿somos nosotros esa iglesia? Como la iglesia que somos nosotros, somos la iglesia. Porque dice en capítulo 14, todo el capítulo 14 de Juan, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora nos está hablando que tú y yo somos esa iglesia. Entonces, vamos a ver cómo es esa iglesia, cómo camina. El Consolador, que es el Espíritu Santo, está ahí conmigo. Es el que me ayuda, me libera, me liberta, me consuela. Y ahora vamos a ver cómo es. Yo soy la iglesia. Veamos, ¿cuál es mi función como iglesia? ¿Qué soy yo? Y en estos últimos días, ¿cómo termina? Veamos, la palabra iglesia viene de la palabra griega, ek, que es un prefijo que significa fuera, ¿verdad? Y klegos o klesia significa llamados, ¿verdad? Entonces, la palabra eclesia significa llamados fuera. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de seres humanos que hemos sido llamados, así como le dijo a Abraham, deja tus ídolos, deja tu parentela, déjalos atrás y ven, sígueme. Y el Señor no le dijo, no le dijo a dónde, por acá, no, solo le dijo, sígueme Abraham, sígueme, ven, deja ahí todo eso, deja los ídolos. Pero caminar con Dios es caminar todos los días en camino invisible, guiados por el Espíritu de Dios. Y Abraham es el padre de la fe, porque obedeció a Dios sin saber a dónde iba, porque Dios lo llamó. Entonces, la iglesia somos personas que el Señor nos ha llamado para salir fuera del mundo, fuera de cómo se comporta el mundo, fuera de la cultura del mundo, fuera de lo que el mundo habla, fuera de lo que el hombre ama, de la vanagloria, del aplauso, de la popularidad, el dinero, las riquezas. No, esa es la iglesia. Los fariseos en ese entonces no creyeron en Cristo. Los fariseos, y andaban empamparados y con trajes muy lujosos y muy arrogantes y muy grandes con sus trajes, todos adornados, pero hablaban de Cristo, pero no eran la iglesia, no eran cristianos, porque no hacían lo que la palabra dice en su palabra, solo era de labios. Veamos Juan 17. Veamos, Jesucristo nos está hablando aquí en su última oración sacerdotal. Era cuando él iba
a ir a la cruz del Calvario. O sea que fue como una última oración antes de ir a la cruz, ¿verdad? Nos dice en el versículo 17, capítulo 17, capítulo 14 en adelante. Entonces Jesús les estaba expresando: oh, yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio? Nos dio su palabra. Nos dio su palabra. Y porque mis palabras son espíritu y son vida, dice Juan 60. Yo les he dado tu palabra. Oh Padre, yo les he dado tu palabra. Ellos no son del mundo, le dicen. Ellos no son. O sea, es una revelación que Jesús hizo antes de ser crucificado. No somos extraterrestres, porque dijo Jesús, ellos no son del mundo, ¿verdad? Pero a Dios le plació que estemos en un mundo ocupado por el enemigo. ¿Pero qué? Ocupados por la presencia del Dios en mi corazón. Le ha placido ponernos en un desierto, porque tú y yo vivimos en un desierto de escorpiones, de panteras, de fieras, ¿sí? Estamos en un desierto donde hay serpientes, escorpiones, sequedad, sed, hambre, donde no hay absolutamente nada. El desierto que provee, nada. Soledad, cansancio, triste, asfixia, muerte. Pero ahora, imagínense, Deuteronomios 8 dice que lo sacó por el desierto. Imagínense. Y nunca le faltó agua, nunca le faltó un sastre, nunca le faltó una camisa, nunca le faltó un botón, nunca le faltó zapato, un calcetín, médico, nada le faltó. Y en un desierto no le faltó nada. No les faltó tiendas, no le faltó zapaterías, me imagino que hasta yogures, dulces y todos. Él provee todo lo que necesitamos, aún hasta los candy que nos gustan. Ellos no eran del desierto. El lugar final era la tierra prometida, pero tenían que atravesar el desierto. Tú y yo tenemos que atravesar este mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque nuestra meta es el cielo con el Señor. Cuando Él venga en las nubes. Por eso Jesucristo le dijo: oh, ellos no son del mundo. Cuando no somos del mundo, ya no nos llevamos con el compadre, con la comadre. Oh, ya no, ¿verdad? Ya nosotros ya no somos como esas personas verduleras que andamos con críticas, con chismes, levantando malos testimonios. Ya no, somos diferentes. Edificamos, ayudamos, restauramos. Y no importa cómo el recipiente se encuentra, no importa, porque el Señor dice: cuida de mí, obra, y yo cuidaré de ti. Aleluya. Entonces, esa es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Señor le dijo, cuando Jesús estaba como hombre, le dijo: guárdalos, Padre, guárdalos del mundo, como me has guardado a mí, guárdalos a Él. El propósito del Señor es que mientras tú y yo atravesamos el desierto, que seamos fortalecidos con la fe en Él, creer en Él, porque andamos por vista, no andamos por vista, sino por fe. Estamos a punto de cruzar el Jordán, estamos así, poquito nos falta. Ahora esa generación, todos se murieron más de 1 millón, como 2 millones de personas, porque se quejaban por todo. Ay, es que los puerros, ay, los frijoles, mentirosos. Si vivían, eran esclavos. Ay, la carne. ¿Sí? ¿Se acuerda? Bueno, Moisés se desesperó y entonces vino y ¡pum! Moisés, ellos ¿qué pasó con Moisés? Lo desorientaron y golpeó la piedra, porque ellos estaban renegando. En el momento que ellos estaban desesperados, renegando, veamos cómo el apóstol Juan nos habla cuál es la diferencia entre los cristianos y el mundo. Primera de Juan 4, 5 y 6. Hijitos, dice, nos habla a nosotros, a los cristianos, ¿verdad? Ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La gente que no es cristiana son del mundo, por eso hablan del mundo,
y el mundo los oye, todas las canciones, sus teatros, sus películas, el mundo está feliz con ese mundo, porque ese es el mundo de ellos. Pero nosotros somos de Dios, porque el que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. Entonces aquí donde conoces el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Un cristiano tiene discernimiento, porque el espíritu de Dios está en nosotros. Bien, hay personas que dicen que son cristianas, pero pasan escuchando música mundana, llenando su corazón con porquería, basura, cosas que únicamente lo ponen melancólico, triste, y lo llevan hacia atrás cuando dice que ya en el Señor somos nuevas criaturas. El viejo hombre tiene que desaparecer, ¿verdad? La iglesia somos tú y yo. Tú y yo tenemos un llamado, tenemos un privilegio glorioso, tenemos un privilegio tan grande. Nos ha llamado en medio de toda la familia, en medio de un grupo de personas, de un grupo de amigos. Ese es un privilegio grande, porque nos ha llamado como la niña de los ojos de Jehová. Nos determina como reyes, como sacerdotes, como nación santa, el creador de los cielos y de la tierra. Levántate y resplandece, porque Él es grande, es poderoso. Él tiene un plan para nosotros. Él nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Aunque andes en valle de sombra, en valle de muerte, nunca te voy a dejar. No temas, y aún cuando mueras estarás comiendo en mi mesa. Como le dijo el Señor a los discípulos antes de morir: este vino y este pan no lo comeremos hasta en el cielo, hasta en la boda del Cordero. Jesús sabía que ya lo iban a crucificar, y esa fue la última cena. Él sabía cuándo lo iban a crucificar, porque Él iba a entregarse, ¿verdad? Bien, Él le dijo a los discípulos: no se pongan tristes, vamos a volver a ver. Qué maravilloso. Esta es la esperanza que tú y yo nos ha llamado el Señor, porque el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. Ahora veamos qué es el origen de la iglesia. Bien, en el Antiguo Testamento la iglesia no existía. Esto es básico en la teología cristiana. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Veamos por favor Efesios 3, como Pablo nos revela. Efesios 3, por favor, versículo del 1 al 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, se está hablando del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como hoy es revelado a sus santos y sus santos apóstoles por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio? En el 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. En el Antiguo Testamento los judíos se enorgullecieron ¿de qué? Somos descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Genéticamente sí fueron hijos, pero no convertidos al Dios verdadero. Entonces, qué maravilloso. Es un caos en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Allí nos muestra cómo causó pleito entre Pedro y entre Juan y entre Santiago y los apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Decían: no nos podemos sentar a comer con los gentiles. Ellos tenían un concepto que no eran cristianos. Ahora, en Hechos 10, todos ellos hicieron una reunión. Santiago y Pedro la presidieron y dictaron este decreto. Dios ahora no solamente va a descender en Israel, sino sobre todos los que están en Querétaro, en los chinos, en los griegos, en Italia. Y ahora este conjunto de todas las nacionalidades de todo el mundo, de todas las naciones, van a ser un cuerpo. Cristo la cabeza. Hay unos que somos la mano, el pie, el dedo, el pecho, las piernas. Somos todos un cuerpo. Así como la oreja le puede decir al pie: tú tan lejos que estás. No, todos somos iguales. Todos. No podemos enorgullecernos
de que otro es mejor que otro. No. El problema, eso es que por eso hay muchas denominaciones y cantidad. Pero hay diferencias en las doctrinas. Lo que al pueblo de Dios lo une, y uno tiene que ver el amor de Dios. No hacer diferencia de porque aquel es bautista, porque el otro es católico, porque el otro es... no importa. El amor de Dios es revelado, ¿verdad? Porque si Jesús se identificó con los que sí lo siguieron, entonces no podemos despreciar a nadie, no podemos hacer excepción de nadie, ¿verdad? Porque Él dice que murió por todos. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, nosotros no somos jueces de nadie. No importa. Aquel adora diferente, el otro adora diferente, no importa. Aunque Mateo 7:21 dice que por su fruto los conoceréis, pero bueno, nosotros no nos permite Dios juzgar a nadie. A nosotros no nos une la doctrina, sino el amor, los frutos. Porque el fruto, la salvación que Dios nos dio a nosotros es por la gracia, por la sangre de Jesucristo, el perdón de los pecados. Y el tercer día resucitó. Tú y yo resucitaremos con Él. Y ese es el mensaje, esa es la palabra, ese es el misterio que le vamos a llevar. No importa quién sea, no importa quién sea, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Entrega tu corazón, búscale, ¿verdad? Vamos a perdonarnos unos con otros, porque la ley se cumple en el amor. Este es el origen de la iglesia. La iglesia es una nueva entidad que en el Antiguo Testamento no existía. Es el cuerpo de Cristo. Veamos cómo se formó en el Pentecostés. Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 nos explica cómo se forma esta nueva entidad que en el Antiguo Testamento no existía. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean, ¿quién es el cuerpo? El cuerpo de Jesús. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que tú recibes a Cristo, en el momento que tomas la decisión de seguirle y de estar con Él, entonces sabemos que el Espíritu Santo ha entrado. En ese momento el Espíritu de Dios entra a tu corazón. Hay algo que surge espiritualmente. Naces de nuevo. No como dijo Nicodemo, ¿y cómo vamos a entrar al vientre de la mamá? No, es el nacimiento. El Espíritu de Dios nos lleva renacidos. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla de la palabra la leemos. El agente, el Espíritu Santo hace crecer esa semilla que nosotros comemos, meditamos. En el momento que cuando nos convertimos, entonces pasamos de las tinieblas a la luz. Y no nos damos cuenta. Pasamos de la muerte en que nos encontrábamos separados de Dios, ahora a vivir espiritualmente. Porque espiritualmente estábamos muertos. Pero cuando Cristo llegó, vivimos espiritualmente y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos identifica, nos une. El Espíritu Santo nos agarra y vea, mire, es un misterio, como dice en Efesios 5. Dice, viene el Espíritu Santo y viene y cae y lo une. Antes no existía en el Antiguo Testamento, porque Cristo no había descendido para morar permanentemente en los hombres. En el Antiguo Testamento vino sobre Sansón. ¿Usted cree que Sansón tenía grandes músculos y que parecía hoy? No, Sansón era normal, así,
Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, la fuerza de Sansón no era muscular, era espiritual. Agarraba los leones como que si eran cabritos. Mató más de 150 filisteos con la quijada de un burro. Pero cuando Sansón se fue tras Dalila, ¿usted sabe qué significa Dalila? La que debilita. Una mujer es capaz de debilitar a cualquier hombre. Así es que Sansón se olvidó de Dios, se olvidó de los mandamientos de Dios, fue seducido por Dalila. Y cuando Sansón le dice, peíname, ella le cortó el pelo. Entonces Dios le puso el símbolo de su fuerza en el cabello. En el libro de Números, en los jueces en el Antiguo Testamento 13, a Sansón lo agarraron los filisteos y ya no pudo más. Entonces él quería soltarse, pero se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Al igual que salmista David, capítulo 22, ve, David: horadaron mis pies, mis manos sobre mi ropa, echaron fuerzas. Dice, los toros de Basán vinieron sobre mí 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. El Espíritu de Dios lo inspiró. ¿Para qué? Para que él escribiera. Es igual el Espíritu Santo, pero hoy tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya no hay tabernáculo. Los edificios, nunca podemos decir, oh, vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor, porque los edificios dicen, tú y yo somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Somos el tabernáculo, somos la cabeza, somos el altar donde nosotros ofrecemos los sacrificios. Por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2, nosotros ofrecemos sacrificio vivo, santo y agradable. Así dice. Veamos Romanos 6, por favor. Miren, aquí nos explica todo el procedimiento, nuestro nacimiento en un mundo donde no pertenecemos. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oh, preste atención, porque parece que en la iglesia de Roma no sabía, pero Pablo les exhorta. ¿O no saben que todo dice lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿A qué bautismo se refiere Pablo aquí? No al bautismo en agua, ¿verdad? Sino el bautismo en agua no nos regenera. Todos los que hemos sido identificados, amarrados, unidos, sí, bautizados por el Espíritu Santo, unidos con Él. ¿Qué no saben? Dice que todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos ¿en qué? En su muerte. ¿Qué significa entonces? Si hace 2000 años que Jesús murió en la cruz, y dice que nos identificamos en ese día, estábamos allí, estábamos en Cristo cuando Él entregó su cuerpo en crucifixión. Pero ¿cómo puede ser si eso pasó hace 2000 años después? 2000 años después nací yo. Espiritualmente nos está hablando. El mundo invisible nos ha revelado. Dios sabía que tú y yo los íbamos a recibir y ya estábamos en Cristo en esa cruz. Por eso cuando vamos a Cristo, muere nuestros pecados, porque Él murió en nuestro lugar, ¿verdad? Es una revelación, son misterio, es un misterio. Somos nosotros, dice, aparte de eso, dice, somos sepultados. Así dice Romanos 6. Sepultados juntamente, como cuando Cristo fue enterrado, entonces somos enterrados con Cristo Jesús. Ahora, ¿a fin de qué? Así como Cristo resucitó de los muertos, así tú y yo tenemos vida nueva. Una persona que recibe a Cristo es enterrado. ¿Por qué? Porque la antigua Marta o María fueron enterrados. Entonces ya resucitamos diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, dice, por gracia Él nos ha recibido y nos da lo que no merecemos y todo lo que nos queda por vivir. Entonces la salvación no podemos nosotros
arriesgar a perder nuestra salvación. Ahora nuestro trabajo es crecer en el conocimiento, la santidad y la obediencia. ¿Por qué? Porque ese es el precio para servir y para testificar. Porque ¿qué diferencia hay recibir a Cristo y seguir en el mundo? ¿No? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que es la profundidad de la vida cristiana. La vida cristiana fuimos, dice, sepultados, fuimos plantados en Él, en semejanza de su muerte, lo seremos también en la resurrección. Si hemos nosotros muerto en Cristo y sepultado con Cristo, entonces nuestra garantía, nuestro trabajo, nuestro caminar a diario es conservar. No es que nosotros vamos a comprar la salvación, no, la salvación es un regalo de Dios, pero tú y yo tenemos que caminar cada día a través de su palabra. Como dice Romanos 12, 1 y 2, renovaos conforme vuestro entendimiento, que podamos entender que si yo antes me vestía con mis minifaldas y mis pantaloncitos ahí enseñando todo mi cuerpo, ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque soy templo de Dios, ¿verdad? Entonces, como templo de Dios, entonces completitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: en espíritu, alma y cuerpo honrar al Rey, porque soy templo de Dios. Entonces, en Efesios 2 dice que estamos sentados en las alturas con Él. Desde el momento que Él nos ha salvado, estamos con Él, porque Él habita con nosotros. Entonces vale la pena caminar y santificarse, que la palabra nos limpia. Dice Juan 17:17, la palabra nos santifica, porque tú y yo nada podemos hacer si no es por el poder y la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos regenera, nos renueva, nos restaura, nos cambia. Ya no somos los mismos, ya no hacemos lo que antes hacíamos, porque qué poder humano hay que cambie un corazón. ¿Qué poder humano hay que le diga perdona? No hay poder humano que enseñe a un corazón perdonar. Solo el poder de Dios, solo el Espíritu Santo, que hace nueva todas las cosas. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestro deber es sacar de la pudredumbre a nuestros hijos, sacar el pecado que se encuentra en ellos, llevarles la palabra, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a cambiar, no nosotros. Tú y yo somos el speaker. Levántate, resplandece en medio de la comunidad, del colegio, la universidad, en el lugar, en la vivienda, en tu casa, donde quiera que estés, porque hemos renacido por medio de la presencia de Dios. Hemos renacido, hemos sido nacidos de nuevo, y esa es la esperanza que tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que el Señor, que nuestro Padre Celestial nos ayude y nos revele este misterio, porque es un misterio Jesucristo en nuestras vidas. Ese misterio nos enseña la supremacía y la grandeza del poder que levantó de los muertos a Jesucristo. Ese mismo poder es el que actúa dentro de mí, dentro de ti, en tu corazón, en tu vida. Es ese poder grande. Ese es un poder grande, y es un privilegio maravilloso, hermanos. Tú y yo somos esa antorcha. Resplandece, levántate, no importa. Mira, hay situaciones grandes y fuertes, difíciles en las familias, las parejas, pero ¿cómo se van a arreglar los problemas en una casa, en un hogar, si no van a los pies de Cristo, donde la luz de la restauración no va a llegar hasta que vayamos a los pies de Él? A los pies de Él. No importa si tú no ves que no pasa nada, no te preocupes. Me gusta mucho aquella cuando le dice Elías al siervo: sube a la cima. Sube a la cima. Y iba una y otra vez hasta la séptima vez. Señor, no veo nada. No recibían respuesta. No importa, resplandece. La respuesta la vas a recibir en medio de lucha, de enfermedades, dificultades. No importa, tus hijos se volvieron contra ti. No importa.
Gloria a Dios, porque Dios es el que te prepara, te capacita. Ve una vez más, ora, ayuna, clama, persevera, busca la gloria de Dios y tú verás lo que Dios ha prometido en su palabra, que dice que nos va a levantar, y por lo que estamos nosotros clamando y orando, Él va a responder. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Grandes, porque si mi pueblo se humillara, dice, si nos humillamos, si oramos y clamamos, resplandeceremos. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Digámosle gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Allí con tus propias palabras, dile, Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por el misterio, este misterio grande de Jesucristo revelado en mi vida, en mi corazón. Dile, Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, yo te doy gracias por este privilegio tan grande. Privilegio, Padre, que no es merecido por nosotros, pero tú depositaste como ofrenda en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para rescatarme, para salvarme. Dile gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Yo pongo delante de ti, dile, todas las situaciones adversas en mi vida. Tu palabra dice que tú estás conmigo como poderoso gigante, y yo soy ese templo, y yo pongo delante de ti. Dile, yo pongo delante de ti, Señor. Yo pongo delante de ti estas situaciones alrededor de mi vida, en mis hijos, en mi pareja, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por fe, Padre, por fe. Yo sé, Padre, que te has tomado el control de todas estas cosas. Mi médico, mi abogado, mi proveedor, mi consolador, eres tú. Gracias, gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos grande y poderosamente, Señor. Gracias, 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 Señor, por tu palabra. Gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.